Vámonos a la palabra, amén. Vámonos a Mateo 9. Vamos a leer desde el 14, amén. Nos ponemos de pie y hacemos reverencia a la palabra. ¿Ya todo lo tenemos? Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservará juntamente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a brindarle un aplauso al Señor. Nos encontramos en un contexto donde Jesucristo llama a Mateo para que le sirviera. Y una vez que lo llama, Mateo en agradecimiento, algunos dicen que agradecimiento, otros dicen que contento. El punto es que Mateo le hace un banquete a Jesucristo. Y juntamente con él habían otras personas, estaban sus discípulos y otros que también trabajaban como cobradores de impuestos. Comienzan a verlo los fariseos y comienzan a hablar y a criticar y a decir muchas cosas. ¿Qué pasaba con esto? Cuando una persona de la cultura de Israel te invitaba a su casa, eso significaba que tú eras un amigo o que eras alguien muy cercano a él, una persona de confianza. Entonces, por eso es que ellos se sorprende que este come con pecadores y todo esto, porque al verlo sentado a la mesa asumieron que eran íntimos amigos, porque eso era lo que se acostumbraba. A tu mesa y a tu casa no entraba cualquiera. Y entre tantas cosas los discípulos de Juan se le acercan, pero dice el libro de Lucas que también se le acercan los discípulos de los fariseos. Y le preguntan que por qué sus discípulos no ayunaban, pero ellos sí tenían que ayunar. Y Cristo en ningún momento le dice a ellos que no lo hicieran o que sí lo hicieran. Cristo le responde con una alegoría que usaban en la cultura del pueblo de Israel sobre el novio. Cuando la persona se casaba, no iba a la guerra, no ayunaba y estaban eximidos de hacer muchas otras cosas que normalmente hacían, dándole a entender que el esposo era él. Pero nuestro tema central, tengo que hablar un poco de esto para que se pueda entender, nuestro tema central es la parábola que Cristo le dice más adelante. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y le hace otra alegoría que abajo, ni echa vino nuevo en odres viejos, pues de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro debe conservarse juntamente. ¿Qué era un odre? Quizás muchos han oído esta palabra, pero así como el Señor me la dio, así se las voy a dar. Sabemos que un odre era un recipiente hecho de cuero, el cual se utilizaba para llevar queso, mantequilla, vino, aceite. ¿Qué pasa con esto? No todo odre se podía utilizar. Cuando el Señor le dice lo del paño y lo del odre es casi lo mismo. Si usted pone un remiendo, nadie va a comprar una cortina nueva y le va a poner un remiendo viejo. O vieja y le va a poner un remiendo nuevo. A eso no va a armonizar. Eso era lo que le estaba hablando Cristo. ¿Quiénes eran los odres para entrar en materia? Los odres a los que Cristo se estaba refiriendo en ese momento era el sistema religioso de los fariseos. Era ese sistema religioso donde ellos tenían mucho conocimiento, pero internamente estaban viejos. ¿Por qué? Porque lo nuevo era Cristo. Era el Espíritu Santo, Cristo, el Evangelio. Esos tres componentes ellos no podían recibirlo porque ellos eran odres viejos. ¿Qué pasaba con el odre viejo? El odre viejo con el tiempo de uso se endurecía y empezaba a deformarse. Y no podía utilizarse para agregar un vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo genera gases cuando se fermenta y el odre comienza a expandirse, pero como ya estaban totalmente estirados, al echarle vino nuevo se iba a romper. Es lo que Dios le está dando a entender a ellos. ¿Qué le quiere decir el Señor? Lo que yo hago ustedes no los van a entender.
Lo que yo estoy haciendo, del por qué mis discípulos no ayunan, qué es lo que está aconteciendo, ellos no lo van a entender, porque ellos venían con una creencia, ellos venían con una instrucción que le habían dado referente a la ley, muy distinta a lo que Cristo traía. Por eso es que Cristo chocaba tanto con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos decían ojo por ojo, diente por diente, y Cristo decía ama a tu enemigo. Ora por los que te maltratan, ora por los que te ultrajan. Entonces era como un sistema totalmente contrario. La ley me dice que haga esto, pero este dice que haga lo otro. Entonces ellos como odres viejos no lo podían entender. ¿Qué quiere el Señor que nosotros entendamos en esta mañana? Dios necesita odres nuevos. Dios necesita, los odres somos cada uno de nosotros hablando espiritualmente. Dios necesita un recipiente capacitado de soportar lo que Dios quiere añadir en cada uno de nosotros. Y en los fariseos Dios no podía añadirlo, porque aunque ellos estaban llenos de conocimiento, no tenían lo espiritual. No podía caber en ellos lo espiritual, por eso es que ellos no entendían lo que Cristo hacía. Y en estos tiempos esto se está viviendo, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. El proceso de hacer un odre era un proceso que tenía que ser minuciosamente revisado, tenía que estar perfecto. ¿Por qué? Porque si el proceso escogían el animal y en ese proceso el animal estaba mal, cuando iban a curtir la piel generaba mal sabor a lo que ahí fueras a añadir. Y eso que añadía fuera el agua, lo que fuera, la gente no se lo iba a tomar. Entonces el proceso de curtir la piel tenía que ser algo muy minucioso. No podía tener hueco, mira, eso tenía que ser algo bien hecho. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué se le decía odre viejo? ¿Qué eran lo que representaban esos odres viejos? ¿Cuáles eran las características de un odre viejo? Para que ustedes se den cuenta, porque él lo representaba el sistema de los fariseos. Un odre viejo era rígido, se ponía duro, incapacitado para expandirse. Se ponía tan delicado, o sea, tan duro, que se le hacían deformaciones. Y si quieren lo buscan por YouTube, usted busca un odre viejo y esos odres tendían a deformarse por el tiempo de uso o por muchas razones. ¿Por qué representaban los fariseos? Los fariseos eran duros con la ley. Eran lo que ellos decían y si no la cumplía eran capaces hasta de instar para que hubiera un apedreamiento, para que la persona muriera. Era lo que ellos decían y punto. Eran duros, no tenían misericordia. Estaban llenos de conocimiento, pero criticaban, juzgaban, señalaban. Hacía todo lo contrario a lo que haría una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que el vino representa? Todos dicen que el vino representa al Espíritu Santo, solo. Mas, sin embargo, representa estos tres componentes que es Cristo. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Sobre Cristo. Cristo exponía la palabra, Cristo fue el que trajo el evangelio y el Espíritu Santo que moraba en él hacía manifiesta las obras. Todo ese componente conformaba el vino nuevo, el cual ellos no podían recibir. Y así en estos tiempos está la mayoría del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Dios no puede habitar en odres viejos. Cristo no está diciendo que el odre había que desecharlo, no. Él no está diciendo eso. Él solamente le da a entender que no puede, que lo que él traía no podía ser derramado en ellos, no podía, a menos que ellos se hicieran nuevos. Y es lo que el Señor nos dice en esta hora, iglesia del Señor. Vienen cosas nuevas para nuestras vidas, para su vida, para la mía, para la obra. Pero Dios necesita odres nuevos en cada uno de nosotros. Dios necesita contenedores que estén dispuestos a, en vez de rasgarse, expandirse con cada una de las cosas que Dios añada. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Porque si en el odre viejo se añadía ese vino, él se rasgaba y se perdía lo que Dios añadía y se iba a perder la propia persona. Iba a ser como quien dice, y se iba a perder el tiempo de lo que Dios iba a hacer. Por eso es que hay personas que cuando se le añade y todavía son odres viejos, no duran mucho en lo que se le haya añadido, bien sea un cargo, bien sea una responsabilidad, bien sea lo que el Señor haya permitido. ¿Por qué? Porque se está depositando algo nuevo en alguien que todavía sigue siendo viejo y no puede conservarse, no. Cristo no dice que lo viejo hay que desecharse, pero hay una solución para lo viejo y esa solución es tratamiento. Cuando el odre estaba viejo, él se podía restaurar, pero había un proceso de tratamiento. Había que introducirlo 6 meses o quizás menos o más, depende, en aceite. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa el trato directo que tiene Dios con la persona.
Y usted dirá, pero es que yo no necesito tratamiento. Más adelante nos vamos a dar cuenta que sí. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, y esto es para todo aquel, desde que él está bautizado al que no, con tal de que tenga conocimiento de las Escrituras, que necesita entrar en tratamiento. Y el odre era sumergido y se dejaba allí 6 meses. Según los estudiosos, meten la mano, van tocándolo, y según como él sienta la textura de la piel de ese odre, él sabe si está capacitado para sacarlo, quitar las impurezas, empezar a secarlo y nuevamente añadir vino. Hay personas que necesitan ser sumergidas. ¿Qué tiempo va a durar? Eso no lo sé, eso lo sabe Dios. Dios es el que sabe cuánto va a durar, cuánto vas a durar tú o cuánto pueda durar yo, porque solo Dios sabe para cada uno de nosotros con lo que Él está tratando dentro de ese aceite. Tienes mucho conocimiento, gloria a Dios. Conoces mucho de la Biblia, gloria a Dios. Es una bendición, pero necesitas entrar en tratamiento. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas son odres viejos y Dios no puede utilizarte de esa manera. Tienes que dejar que Dios te sumerja en el aceite de su espíritu y tenga un trato directo contigo. Y cuando Él vea que ya es tiempo de sacarte de allí, Él te va a sacar. Hay situaciones en tu vida y en la vida de muchas personas que no es porque Dios sea malo, es porque te tiene en tratamiento. Porque quiere formarte como un odre nuevo, porque quiere restaurarte, porque hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser restauradas, iglesia del Señor, para que Dios pueda usarnos como un odre, como un vaso de honra, como un vaso de gloria. ¿Por qué? Porque en un odre viejo no puede estar su gloria, su majestad, su santidad ni su poder, porque se daña. Y es lo que el Señor quiere que entendamos, iglesia del Señor. Queremos que Dios nos use. Es bueno desear eso. Es bueno desear estar íntegro delante de Dios. Pero es necesario que en muchas áreas de nuestras vidas entremos en un tratamiento. ¿Qué tiempo va a durar? Solo el Señor sabe. Solo el Señor sabe qué tiempo va a tratar contigo o conmigo el carácter. Solo el Señor sabe qué tiempo va a tratar la incredulidad. Solo el Señor sabe. Hay odres llenos de amarguras. Y decimos gloria a Dios. Hay odres llenos de enojo, de contienda, de malicia, y decimos gloria a Dios. Y nos conocemos las Escrituras. Era lo que pasaba con los fariseos. Ellos se conocían las Escrituras, pero Cristo les decía, pero por dentro están llenos de robo y de amargura. ¿Por qué? Porque ciertamente era así. Tenían un conocimiento que no aplicaban. Tenían un conocimiento que era externo, pero lo de Cristo primero es interno para que luego se haga externo, manifiesto a los demás. ¿Qué más nos quiere decir el Señor? Es necesario de que pongamos de nuestra parte y dejemos que Dios nos sumerja. Y cuando el Señor nos tenga allí sumergido, Él va a tocar y va a ver, es tiempo de sacarte o de quedarte un poquito más. ¿Vas a soltar lágrimas? Sí, vas a soltar lágrimas. ¿Vamos a soltar lágrimas? Sí, quizás sí, porque no creo que debe ser fácil, pero es necesario. A veces le decimos, Señor, obra en mí, Señor, haz en mí, pero estamos dejando que el Señor haga. Somos odres que necesitan tratamiento para poder tener la capacidad de soportar lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque el odre no solamente lo llenaban el recipiente, sino que lo utilizaba, las otras personas bebían de lo que estaba allí. Y el odre se mantenía siempre en el estado correcto para seguir conservando. Dios te va a añadir de su unción, de su poder, de lo que Él quiera, como Él quiera usarte. Y vas a tener la capacidad de soportar lo que Dios va a añadir en ti y de darle a otros. Pero si como odre estamos dañados, estamos viejos, lo que Dios deposita se va a dañar. Y eso no es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos ministerios no hay ahorita caídos? Y mucho, no es que todo sea el enemigo, mucho es porque eran odres viejos, incapacitados para Dios poder hacer lo que quería hacer en ellos. Iglesia del Señor, es necesario que comprendamos esto, que no rasguemos las vestiduras, que no lo veamos de la manera negativa, sino que entendamos, es verdad, Señor, yo necesito un cambio, yo necesito una restauración en esta área. Yo necesito una restauración en aquello o en lo otro. Cada quien conoce en qué parte de su vida la necesita. Eres el recipiente, cada uno de los que están aquí, que Dios quiere usar para su gloria y para su honra. Dios no lo trajo a usted solamente para que escuche al que está aquí de pie. No, Dios lo trajo porque de ti también quiere hacer un instrumento en sus manos. Pero está en cada uno de nosotros reconocer que necesitamos tratamiento. Vámonos a Isaías 43.
18. Vamos a leer el 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eso se lo decía Dios a su pueblo Israel, porque Israel se acordaba de lo que pasó en Egipto y de todo su peregrinaje en el tiempo del Éxodo. No está mal que nos acordemos de dónde Dios nos sacó. Dios lo que le quería decir a ellos, que viera lo nuevo que Dios quería hacer en ellos. Y en estos tiempos hay personas así. Yo no sé cuál es tu herida, yo no sé qué es lo que te duele, yo no sé qué es lo que te tiene triste, no lo sé porque no lo sé. Pero Dios quiere decirte en esta mañana que así como Israel, él necesitaba que olvidara el dolor, lo que le había causado Faraón, que representa al diablo, que el Señor lo reprenda, lo que le había causado Egipto, que representa al mundo. Todo eso que ellos habían pasado, Dios quería que ellos lo olvidaran en el sentido sentimental, emocional, porque le causaba dolor. Es necesario, iglesia del Señor, que cada uno de los que estamos aquí, en la área que Dios esté tratando con nosotros, dejemos atrás ese dolor. No hay herida que Dios no pueda vendar en nuestro corazón. ¿Qué te duele? ¿Qué te hicieron? No lo sé. Pero Dios quiere que entres en un tratamiento. Dios quiere limpiar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay odres ocupados. Hay odres ocupados de tristeza. Hay odres ocupados de dolor. Hay odres ocupados de que me hicieron, aún dentro de las congregaciones. Porque no nada más afuera, aún dentro. Nos suceden cosas y nos herimos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios no puede depositar en ti algo porque ya tú estás ocupado. Ocupado pensando en cosas que no son agradables a Dios, tienes lleno tu corazón. Entonces, le dejo a Dios un pedacito y el otro que bueno, que Él trabaje ahí. No, Dios te necesita completo. Porque el odre no se podía llenar aquí deja vacío, imposible, porque era un solo recipiente. Dios te necesita completo, disponible con un corazón para Él. La base principal de los fariseos era su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo le decía por dentro, sepulcro balqueado, por dentro, llenos de robo, por dentro, era dentro el problema. Dios necesita un odre disponible para Él, que olvide de una vez por todas lo que quedó atrás. Lo que hiciste, lo hiciste, y que comiences a caminar en la visión de lo que Dios tiene para ti, lo nuevo que Dios trae. Dios trae algo nuevo a nuestras vidas, pero necesita que muchos de nosotros entremos en tratamiento. Que de una vez por todas soltemos el dolor, la tristeza, la carga. ¿Qué es lo que te duele tanto? No lo sé. Déjaselo en las manos de Dios para que Él pueda limpiarte y te pueda trabajar como un odre nuevo. Porque si no, Dios no va a poder hacer lo que quiere en ti. Señor, tú me has prometido muchas cosas, Dios te ha prometido. Pero hay cosas que Dios no la ha cumplido es porque todavía somos odres viejos. Lleno de mucha Biblia, sí. Porque bastante que se nos enseña aquí, o me equivoco. A mí me han enseñado bastante aquí. Y los que han ido a otros lugares, que tienen oportunidad, que han tenido oportunidad de estar en otras congregaciones, también han recibido palabra. Entonces, ¿qué excusa vamos a tener delante de Dios si el problema principal somos nosotros? Es hora de que tomemos la decisión de decir, Señor, aquí estoy. Haz de mí un odre nuevo. Porque yo quiero ser ese contenedor para dar a los demás, para agradarte a ti, para dar a los demás. Te quieres quedar sentado a llenarte y llenarte y llenarte y llenarte. Es chévere, es sabroso porque yo también estuve allí. Pero Dios no te quiere ahí. Dios nos quiere en el lugar que Él nos necesita. Y para eso necesitamos entrar en un tratamiento. ¿Qué más le decía el Señor en el 19? He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí yo hago cosa nueva. No lo conoceréis. O sea, no percibes lo que Dios quiere hacer. No te das cuenta de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿No te das cuenta cómo Dios quiere glorificarse en tu vida y en mi vida? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque estamos a veces tan espiritualmente ciegos que no podemos ver nuestra propia condición. Y que el Señor le decía al pueblo de Israel, no lo conoceréis. O sea, mira, ya te lo he venido diciendo a través de la ley, a través de los profetas. Ya Dios nos ha venido hablando a nosotros de mil maneras cómo Dios quiere glorificarse en nosotros, iglesia del Señor. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, deberíamos hacerle una pregunta en esta mañana. Señor, ¿yo soy un odre viejo o soy un odre nuevo? ¿O todavía estoy en el proceso? ¿Qué soy? Yo me la hice. ¿Qué soy, Señor?
un odre nuevo era tan manejable que podías añadirle todo el vino nuevo y ese odre no se rasgaba, sino que al contrario, él se expandía. Porque los gases, cuando el vino se fermenta, generan dióxido de carbono. Entonces, eso hacía que el material, en vez de rasgarse, él se expandía y se expandía y se expandía. Por eso es que hay personas, ahora lo entendí más, son muchos los motivos, pero una de esas es ella, de que usted lo ve que Dios lo usa en sanidad, Dios lo usa en no sé qué, Dios lo usa predica, Dios lo usa aquí, Dios lo usa allá. Y uno de los factores es, cuando la persona está bien delante de Dios, es porque son odres nuevos. Personas que dejaron que Dios las tratara, personas que dejaron que Dios las transformara. Y entonces cada vez Dios añade más y ellos se expanden. Dios añade más y ellos se expanden. Dios añade más y ellos se expanden. Y eso pasó con los discípulos. Dios añadía y añadía y añadía y añadía y añadía y ellos se expandían y se expandían y se expandían. ¿Por qué? Porque el vino genera presión. Y todo lo que Dios añade genera presión. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? No todos están dispuestos a llevar la presión. Ahí es donde viene el detalle del asunto. El vino nuevo está dispuesto a llevar la presión, pero no todos están dispuestos a llevar la presión. Como el pastor siempre muchas veces nos ha dicho, el precio de llevar lo que Dios quiere depositar en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en nuestras vidas personal, todo eso tiene un precio. Y si nosotros queremos que verdaderamente eso se pueda dar en nosotros, tenemos que ser odres nuevos, capacitados para llevar la presión de lo que Dios va a hacer. No es así como dijo el pastor una vez, es verdad, no es así, Dios hizo, ay sí, chévere, toda mi familia está aquí en la iglesia, qué bendición. No, eso no es así nada más. ¿Sobre quién recae eso? Sobre el odre nuevo que se dejó tratar, que se dejó transformar, tiene que soportar la presión que tiene sobre sus hombros, que es eso de que la familia esté allí. Más lo que Dios quiere hacer en la persona, pero está en nosotros. Si nuestro corazón está herido, necesitamos entrar en tratamiento. Yo a veces le pregunté algo a Dios y entonces esa persona es esto y esto y esto y esto, Señor, pero no entiendo porque la persona tiene conocimiento, un hermano. Y entendí que es esto, tiene mucho conocimiento como los fariseos, pero internamente necesita tratamiento. Necesitamos tratamiento, iglesia del Señor. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Bien haces. Pero es tiempo de que percibas. No lo percibís, no te das cuenta de lo que Dios quiere hacer. Entonces es tiempo de que le digamos en cada área que Dios conoce, Señor, aquí estoy, yo quiero ser un odre nuevo, pero necesito tratamiento en esto y en esto. Yo le voy a mostrar a usted un ejemplo por la Biblia. ¿Quiénes eran personas que tenían conocimiento, pero eran odres viejos? La mayoría conocemos esta historia, la de Nicodemo. Vámonos a Juan. Juan 3, 1 y 2. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo viene de noche y dicen que los motivos son muchos. Uno, porque acostumbraban de que la ley se estudiara de noche. Y otro era porque como él tenía un alto mando, o sea, él tenía un puesto muy importante entre los fariseos, era muy reconocido, entonces dicen que él no se podía dar lujo de ir de día, porque al ir de día estaba dando a conocer de que él estaba de acuerdo con Cristo. Y para ellos Cristo era un hereje. El punto es que él le llega de noche y le dice, sabemos, que era lo que nos decía el pastor en estos días. Ese sabemos está involucrando un determinado grupo que no nos dice la cantidad, que estaba de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, que ha venido de Dios y que nadie puede hacer las cosas que tú has hecho. Y Cristo no le dijo que si ha venido de Dios, no ha venido de Dios. Simplemente le dijo, ¿qué le dijo en el 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y los que conocemos la historia ya sabemos qué más le fue diciendo Cristo. Cristo no le dijo, sí, vale, no, sí, vale, yo vengo de Dios, tú sabes que yo soy el hijo de, sí, vale, yo soy el hijo de Jehová, o sea, no le dijo eso. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo, entre tantas cosas que le estaba queriendo decir a Nicodemo, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú tienes mucho conocimiento, pero en lo espiritual estás muerto. Conoces mucho de la Torá, conoces mucho, te conoces todo, pero si no naces de nuevo, ¿y cómo iba a nacer él de nuevo? En lo espiritual. Y era tan tremendo que él no entendió.
O sea, ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse en el vientre de su madre? Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Iglesia del Señor, Dios no nos está hablando de que Él nos va a romper y nos va a volver a hacer literalmente. Él nos está hablando de que seamos nuevos en el espíritu. Que lo que tenemos de conocimiento de la palabra, no solamente que lo apliquemos, sino que de verdad nazcamos de nuevo en lo que hemos creído. Una persona que sabe que la Biblia le dice que no mienta y miente, no ha nacido de nuevo. Una persona que sabe que la Biblia le manda hacer algo, Dios a través de su palabra y no lo hace, no ha nacido de nuevo, sigue siendo un odre viejo, lleno de un conocimiento que no aplica. Y es lo que el Señor nos dice en esta hora. No es que vamos a ser perfectos en la plenitud de la palabra, pero esforcémonos, me incluyo, un poco más para hacer esos odres de honra que Dios quiere. ¿Dónde nos quedamos? 4. Ajá. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y el 5? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Está viendo? No se trata de tanta palabra. Se trata de que realmente eso tenga un efecto en nuestras vidas. Y fue tan impactante la conversación, porque esa conversación simboliza un encuentro que Nicodemo tuvo con Cristo. Yo me atrevo a decir que Nicodemo no fue el mismo después de ese encuentro con el Señor. Nicodemo pudo entender con lo que Cristo le decía, wow, cuánto me falta. Y más abajo le dice, te hablé cosas naturales y no lo pudiste entender. ¿Cuánto más si te dará lo espiritual? Dios nos habla a nosotros a través de lo que a Él le place y a través de su palabra de la forma más sencilla, porque aquí no se usan palabras, nada, ningún léxico que nosotros no entendamos. La jerga que usamos aquí es la jerga que hablamos todos normalmente. Así de sencillito, para que nosotros entendamos. Yo creo que lo que nos falta es que nos ponga una pizarra con unos dibujitos, mira, aquí, para que entendamos. Dios quiere, iglesia del Señor, que no seamos como los fariseos. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo también era un odre viejo, lleno de conocimiento hasta decir, hablaba 4 idiomas, el hombre era un superdotado. ¿Y de qué le valía eso? ¿De qué le valía eso? Estaban tan ciegos que no se dieron cuenta que los salmos hablaban de Cristo y lo tenían enfrente. ¿De qué le valía que no se dieron cuenta que la Biblia, el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo y lo tenían allí? Si no está lo espiritual en la persona, no puede haber un discernimiento. Y es lo mismo, son contenedores llenos de conocimiento, pero vacíos de lo espiritual. Cristo tenía el discernimiento, Cristo tenía todo lo que se necesitaba. Era el recipiente perfecto, con el contenido perfecto. ¿Qué pasa con todo esto, iglesia del Señor? Les decía que Nicodemo era un odre viejo, lleno de mucho conocimiento, pero cuando tuvo el encuentro con Dios y él reconoció y él entendió que no era el mismo, hubo un cambio en Nicodemo. Y ya vamos a ver, más adelante, ahorita lo buscamos, Nicodemo aparece no solamente tratando de defender a Cristo cuando lo querían acusar en lo del Sanedrín, sino que aparece que cuando Cristo muere, que estaba con José Arimatea, él es el que le lleva aloe y le lleva mirra. Y cuando te metes a estudiar lo que simbolizaba eso, no fue que lo hizo de noche escondida. Primero vemos a un Nicodemo escondido en la noche, pero ahora vemos a un Nicodemo públicamente llevándole aloe y mirra a un cuerpo que se supone que era un hereje. Y dice la historia, la Biblia no lo dice, dice la historia que Nicodemo murió martirizado por una turba por cuanto lo acusaron de creer en el Mesías. No fue el mismo. Cuando dejamos que Dios nos ponga en tratamiento, no somos los mismos. Tú que estás en esta mañana en este lugar, sí, tienes el corazón lleno de heridas, sí, lo tienes lleno de heridas, de dolores, de tristeza, porque te hicieron, porque el hermano aquel te hizo, porque el otro te hizo, está bien. Pasó lo que pasó, deja que Dios te meta en tratamiento. Deja que Dios te sumerja. Yo sé que esta palabra está tratando contigo. Deja que Dios te sumerja y deja que sea Él el tiempo que te tenga ahí adentro. Que mientras tú estés en el aceite del Espíritu Santo, no vas a perder, vas a ganar. Y cuando salgas de allí, vas a estar tan renovado, tan renovada, que vas a poder ver el cambio en tu vida y en tu entorno. Porque Dios quiere usarte, tienes muchos dones, tienes mucho conocimiento, entiendes la Biblia, pero Dios necesita hacer de ti un odre nuevo.
que en ese encuentro que Dios va a tener contigo, tú no vas a salir de allí igual, así como pasó con Nicodemo. No es que esté malo que estudiemos, es bueno, nos da conocimiento y nos ayuda. Es importante prepararse. Pero si no tenemos lo espiritual, estamos muertos. Estamos muertos, es un título más guindado en la pared con un conocimiento terrenal. Y era lo que pasaba con estos hombres, mucho conocimiento, muchos tienen hoy en día hasta doctorados en teología, magíster en yo no sé qué, eso no es malo. Malo es como lo que hicieron ellos, apartaron lo que Dios quería decir para imponer lo que ellos creían. Ahí es donde está el problema. Y cuando sacas a Dios, sacas lo espiritual de lo que has aprendido, entonces estamos mal. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Dios usó a Pablo, un hombre letrado, un hombre que tenía mucho conocimiento, pero Dios no usó su conocimiento así, Dios primero lo procesó a él. Y después que tuvo un encuentro con Dios, Dios mezcló el conocimiento que él tenía, porque lo necesitaba para hablarle a reyes, para hablarle a gobernadores, con lo espiritual que Dios había añadido en él. Pero primero tiene que ser lo espiritual, porque si no, seguimos como los fariseos, odres viejos. Y no es lo que el Señor quiere. ¿Dónde nos quedamos? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y el 7? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Y qué le respondió Nicodemo? Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y el 11? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Mira, con lo último que le dijo, lo dejó en el sitio. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, porque es verdad. O sea, mira, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú hablas lo que a ti te enseñaron. Y lo que tú te enseñaron, eso es lo que tú te mantienes. Entonces, mientras que estés así, no vas a poder recibir lo espiritual que yo traigo de lo alto. Y así somos cada uno de nosotros. Es más, hay personas dentro del cuerpo de Cristo a nivel mundial que se creen que saben más que el que está exponiendo la palabra. Esos son odres viejos. Eso no es así, eso está equivocado, eso no es así, esto es así, esto es así. Odres viejos. Porque el que es nuevo, aunque él sepa, se llena de ese conocimiento y expande un poquito más. ¿Verdad que sí? Pero en la palabra, en el cuerpo de Cristo a nivel mundial eso pasa. Vámonos a Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El 9. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Dicen algunos historiadores, dicen, de que entre ellos, de que cuando pusieron los vestidos de Esteban a los pies de Pablo, no era solamente porque Saulo estaba allí, no, sino que dicen que uno de los que contendía con Esteban por la palabra era Saulo, eso dice la historia. Y yo lo creo. Incluso dicen lo que dice ahí la palabra, de que era tanto, como estaba lleno Esteban, como odre nuevo, de la presencia de Dios, con un corazón limpio, que por más que ellos, con todo el conocimiento que tenían, y eran varios, no podían resistirle, y al sentirse avergonzados, instaron a la multitud a que apedrearan a Esteban y lo mataran. Y que esa fue causa del odio tan terrible que se levantó en Pablo para pedir carta y a perseguir a la iglesia. Y cuando uno se pone a leer, tiene lógica, y yo lo creo. Odres viejos incapaces de resistir cuando Dios está hablando por su palabra o como a él le plazca a través de alguien. Y esto pasó en ese tiempo, y en estos tiempos sigue pasando. Odres viejos que no resisten, porque muchos lo hemos pasado. ¿Cuántas enseñanzas no nos dio Dios a través inclusive del mismo pastor? Y yo era una que no era que las refutaba, sino que habían cosas en que eso no es así. No, él no me conoce, él está equivocado. Y era Dios tratando conmigo, que de repente yo no lo veía de esa manera, pero él que conoce lo interno del corazón, él sabía que era así. Entonces,
Así como pasó en ese tiempo, odres viejos que disputan lo que el Señor quiere traer a su vida, pasa en esos tiempos. Y Dios no quiere, iglesia del Señor, que estemos resistiendo a la palabra como hacían estos hombres. Porque lo que vamos a perder somos nosotros. Dios lo trae a usted para aquí a este lugar. Lo trae a sus caminos para que le sirva, para que continúe su caminar en Él. Deje que Dios haga. Si usted no está dispuesto a dejar que Dios haga, está perdiendo su tiempo. Si usted está dispuesto a hacer un odre nuevo y a no resistir la palabra de Dios, sino dejar que ella haga el efecto en usted, Dios se va a glorificar en usted y en su vida. Pero si no estamos dispuestos, Dios no puede obrar. Dios no nos va a obligar. Mira, Dios no obligó ni a Cristo. Dice la Biblia que Él dijo, heme aquí, yo iré. Y Jehová dijo, y después Él dijo, y me preparaste cuerpo. O sea, Él no lo obligó. Ni a Cristo lo obligó. No nos va a obligar a nosotros. Él le dio un libre albedrío a usted y me dio un libre albedrío a mí. Porque Él quiere que cada uno de los que estamos aquí le busquemos por nuestra propia voluntad. Él nos toca a través de su espíritu, pero no nos obliga. Está en nosotros reconocer, de verdad necesito ser un odre nuevo. Cada una de nuestras áreas necesita, dejemos de resistir a la palabra de Dios como hacían estos hombres. Dejemos de resistir a lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, porque entonces, ¿para qué venimos a sus caminos? No hablo de la iglesia, a sus pies, ¿para qué venimos? Si queremos oír lo que nosotros queremos, lo que nuestro malvado corazón quiere oír. Y Dios nunca te va a decir lo que tú quieres oír. Dios siempre te va a decir lo que tú necesitas y yo oír. Para que entendamos en qué estamos mal. Para que entendamos en qué debemos cambiar, en qué debemos mejorar. Iglesia del Señor, tome esta enseñanza y hágase un autoanálisis. Hazte una introspección y comienza a pensar. Eso hacia atrás, vete en lo interno y empieza a analizar. ¿Yo soy un odre viejo? Hazte esa pregunta allí a ti mismo con Dios. Yo se la he dicho a Dios. ¿Yo soy un odre viejo, Señor? ¿O soy un odre nuevo? ¿Me estoy expandiendo? ¿Me estoy dejando que tú me moldees? ¿Estoy dejando que tú puedas hacer en mí? Y mientras más añade, más me expando. ¿O estoy comenzando a rasgarme? ¿Será que yo estoy comenzando a rasgarme, Señor? Es una pregunta personal. ¿Qué dice Efesios 4:23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vamos a renovar nosotros nuestras mentes si no estamos dispuestos a que el Señor renueve desde adentro, renueve nuestro corazón? Todo comienza ahí. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero también te dice que la raíz de todo es el corazón. ¿Cuántos corazones? Es más, le voy a hacer una pregunta de análisis. Vamos a ser sinceros con Dios. Según lo que pensamos, eso somos. Si usted cree que es inteligente, usted va a ser inteligente. Si usted cree que no es inteligente, usted no va a ser inteligente ni que intente meter un clavo ahí en esa pared. Si usted dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Porque es así, es lo que la persona tiene en su mente. ¿Cuántos corazones hay en estos momentos, en esta mañana, que puedan decir que con todas y sus fallas, Señor, yo estoy limpio delante de ti? ¿Verdad que es una pregunta de análisis para uno mismo? Hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser renovadas. Pero si no cambias tu mentalidad, no puedes ser renovado. Porque si Dios quiere cambiar, pero tu mentalidad insiste de que no es así, de que Dios te ha equivocado, es como tú piensas o como yo pienso, Dios no va a poder renovarnos. Por eso es que hay personas que llegan aquí, la iglesia les parece bonita, al pastor le parece chévere, los hermanos, pero no hay un fruto, no se quedan porque no están dispuestos a ser renovados. Vienen con una mentalidad vieja de querer escuchar lo que ellos creen que quieren, que necesitan oír. Y no de reconocer que tienen que ser renovados. Necesitamos un renuevo, iglesia del Señor. ¿Cómo vamos a ser instrumentos para todo lo que Dios ha prometido? Para lo que el Señor dijo que va a hacer en las juntas, para lo que el Señor dijo, mira, el Señor trataba conmigo y me decía que vienen tantas cosas buenas que Él quiere añadir en nosotros. Pero necesito, mi sierva, odres nuevos. No puedo trabajar con los mismos viejos. Porque cuantas veces quiero hacer, tengo que frenarme. Porque sale lo viejo a relucir y daña lo nuevo que quiero hacer. Y yo le decía, sí, oye, es tremendo, Señor. Todavía a estas alturas hay contenedores viejos. Y quiero traer almas, quiero que lleguen almas, pero necesito odres nuevos, capacitados, llenos de mi espíritu para que puedan ser de bendición a otros. Amén.
¿Y cómo vamos a hacerlo si nosotros no estamos renovados? Tiene que haber un renuevo completo, la mente, el corazón completo, iglesia del Señor. Y esto es para cada uno de los que estamos aquí. ¿Quieres un refrigerio? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? Necesitas rendirte a los pies de Cristo, no por un interés, con un corazón sincero. De que Dios te restaure, de que Dios te renueve, y Dios lo va a hacer. Pero Él necesita que estemos dispuestos. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer si nos empeñamos en ser los mismos viejos? ¿Cómo Dios lo va a hacer en nosotros? Y somos tan tremendos que en nuestra propia opinión estamos bien. Y no reconocemos que necesitamos un cambio. Yo necesito un cambio cada día. Yo necesito morir cada día a lo que era para seguir siendo lo que Dios quiere que yo sea. Yo lo necesito, no sé usted. Yo lo necesito. Morir a cada una de esas cosas que a Dios no le agrada y renovarme en un espíritu, con renovar mi entendimiento. No es el entendimiento, ¿de qué está hablando aquí? Del entendimiento carnal que a veces tenemos. De ese entendimiento que está hablando aquí, renovado en el espíritu de vuestra mente. Ese espíritu, esa mentalidad carnal tiene que salir y comenzar a ver las cosas espiritualmente. Cada quien va a asumir su responsabilidad. Ocupémonos en nosotros, en ser odres de honra para Dios. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es tiempo, iglesia del Señor, de que seamos transparentes ante los pies de Cristo. Lo que nos falte, Él nos va a ayudar a cambiar, pero Él necesita una disposición. Él necesita que de verdad digamos, Señor, heme aquí. No de ratico, no de momento, no porque hoy me siento bien y puedo brincar y puedo saltar, hoy sí, no. Una disposición plena, que lo demás Dios lo va a hacer. Que dejemos la mentira. Hay gente dentro del pueblo del Señor, odres viejos, ocupados con mentira. Gente que miente, gente que deliberadamente miente, deliberadamente hace lo malo. Dios te está dando una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad, ha renovado su misericordia sobre nosotros, iglesia del Señor. Está en usted y está en mí si la tomamos. Una oportunidad de sacar de una vez por todas lo que a Dios no le agrada y aprovechar esa oportunidad de sumergirnos en ese aceite para que seamos restaurados. Donde ya de una vez por todas le digas alto al pecado y te endereces en las cosas de Dios y te afirmes en las cosas del Señor. Que ya deliberadamente no pequemos, que nos esforcemos y podamos decir, aunque estoy en tratamiento, soy un odre dispuesto para Dios glorificarse en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué es tremendo? Tú puedes saber algo por discernimiento porque Dios te muestre, pero no es lo mismo cuando tú sabes algo por discernimiento o cuando tú tienes prueba de lo que tú sabes. No es igual. Pero Dios es un Dios de misericordia. Él puede mostrar lo que a Él le plazca, pero Él en su tiempo, Él sabrá qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Él lo que quiere es que nosotros haya una disposición de decir, es verdad, Señor, ¿sabes qué? No lo hago más, quiero cambiar. A mí una vez me tocó de rodillas decirle a Dios, Señor, saca la lepra de mi corazón. Porque yo tuve que reconocer que tenía lepra. Pero si yo no la reconozco, hubiera seguido siendo, no digo la misma, peor de lo que yo era. Es tiempo, iglesia del Señor, de que reconozcamos todo lo que estamos aquí, en cada área, que necesitamos un renuevo de Dios. Que sueltes esa herida, mujer, que todavía te consume, tienes que soltarla. Porque Dios no puede hacer en ti si no la sueltas. Tienes que dejar de una vez por todas que Dios limpie tu corazón. Lo que te hicieron, lo que pasó, pasó. Ya olvídate de eso. Dios quiere hacer de ti un odre de gloria, de honra para Él. Necesitas soltar de una vez por todas lo que te está atando a tu vida pasada, lo que te está atando a lo que te hizo el hermano, olvídate de eso y enfócate en el Señor y Él va a hacer. Él es el que va a hacer, iglesia del Señor. Vamos al 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Y cuántos en estos tiempos lamentablemente no le están dando lugar al enemigo? Y en vez de llenarse de lo que Dios quiere, se llenan es de lo que el enemigo administra a su mente, de lo que el enemigo administra a su vida. Dios lo trajo a usted aquí para hacerlo nuevo. Dios me trajo a mí para hacerme nueva. Y eso no es de un día para otro, eso es cada día, cada día, cada día. No le demos más lugar al enemigo de que tome ventaja sobre nuestras vidas.
¿Cómo toma ventaja? Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no aceptamos la palabra de Dios, cuando no queremos obedecerle a Dios. Toma ventaja sobre tus hijos, toma ventaja sobre la familia, toma ventaja hasta lo que te rodea en el trabajo donde estemos, toma ventaja. Y Dios quiere que le demos un alto a eso. Y que como hoy eres nuevo, marquemos la diferencia. Eso es lo que quiere el Señor. Espero de verdad, iglesia del Señor, que esto, así como trató mi vida, haya tratado con usted. Y que hoy salga de aquí con una mente renovada de decir, Señor, no soy el mismo. Señor, no voy a seguir en este pecado. Señor, no voy a seguir deliberadamente haciendo esto. Hoy quiero un cambio y decido que cambies mi vida. Si tomas una actitud con sinceridad para que Dios haga en ti, Dios va a hacer. Pero eso está en usted y eso está en mí. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.